Mucho antes de que existiera la gran ciudad de Tenochtitlan, y antes de que los aztecas dominaran buena parte de Mesoamérica, su pueblo, conocido originalmente como Mexica, era un grupo migrante. No comenzó como imperio, sino como comunidad en movimiento, buscando un lugar donde establecerse de forma definitiva. Según su propia tradición, los mexica procedían de una tierra mítica llamada Aztlán. No sabemos con certeza su ubicación histórica, pero en su memoria colectiva representaba el punto de partida. Desde allí, guiados por sus sacerdotes y por la voluntad de su Dios protector, iniciaron un largo viaje hacia el sur. No fue una migración corta. Durante generaciones avanzaron, se asentaron temporalmente, volvieron a marchar y se adaptaron a nuevos territorios. En ese proceso, aprendieron de otros pueblos mesoamericanos, técnicas agrícolas, formas de organización y tradiciones rituales. No nacieron poderosos, se volvieron capaces. Su dios principal en esta etapa era Huitzilopochtli, deidad asociada al sol y a la guerra. Según la tradición, él guiaba el camino y marcaba cuándo seguir y cuándo detenerse. La migración no era vista como huida, sino como misión. Cuando finalmente llegaron al Valle de México, encontraron una región ya ocupada por ciudades y señoríos establecidos. No era un territorio vacío esperando ser tomado. Era un mosaico político, con equilibrios delicados y rivalidades activas. Los mexica no fueron recibidos como iguales. Durante un tiempo actuaron como grupo subordinado, ofreciendo servicio militar a poderes regionales a cambio de permiso para asentarse. Esta etapa fue dura, pero formativa. Aprendieron guerra, diplomacia y estrategia. El Valle de México tenía una característica geográfica especial: grandes lagos interiores con islas y zonas pantanosas. No parecía el lugar más fácil para fundar una ciudad poderosa, pero justamente ahí aparecería la oportunidad decisiva. La tradición cuenta que la señal prometida por su Dios sería un águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente. Cuando vieran esa imagen, debían fundar su ciudad. Según el relato, la visión apareció en una isla del lago. Allí, en terreno difícil, rodeado de agua, decidieron establecerse. No eligieron el lugar más cómodo, eligieron el lugar señalado. Ese acto marcaría su identidad futura: convertir dificultad en fortaleza. El asentamiento inicial fue modesto. Construyeron plataformas, canales y viviendas básicas, pero desde el principio aplicaron planificación. Transformaron el entorno acuático en ventaja defensiva y productiva. Desarrollaron un sistema agrícola extraordinario: las chinampas, islas artificiales de cultivo construidas con tierra, vegetación y lodo del lago. Estas parcelas eran altamente fértiles y permitían varias cosechas al año. Fue una innovación clave. La nueva ciudad recibió el nombre de Tenochtitlan. Con el tiempo, pasaría de asentamiento precario a una de las mayores urbes del continente. En sus primeros años, los mexicas siguieron siendo actores secundarios en la política regional, pero aprendían rápido. Observaban alianzas, conflictos y debilidades de sus vecinos. La combinación de identidad religiosa fuerte, disciplina militar creciente y capacidad de adaptación ambiental empezó a convertir a aquel pueblo migrante en una potencia emergente. No nacieron imperio, se construyeron como imperio. Y todo comenzó en una isla rodeada de agua. El asentamiento mexica en la isla del lago no comenzó como una gran capital, sino como una ciudad en construcción constante. El terreno era húmedo, irregular y limitado en espacio, pero también ofrecía ventajas estratégicas: defensa natural, control de rutas acuáticas y acceso directo a recursos del lago. Donde otros veían dificultad, los mexica vieron oportunidad. Desde el principio, el crecimiento de Tenochtitlan fue planificado. Se construyeron calzadas elevadas
que conectaban la isla con tierra firme en varias direcciones. Estas calzadas funcionaban como carreteras y como puntos defensivos. Podían bloquearse si era necesario. La ciudad era accesible, pero protegible. El agua no era obstáculo, era sistema. Se excavaron canales que funcionaban como calles acuáticas. El transporte interno se hacía en canoas. Personas, alimentos y materiales circulaban diariamente por esta red. La ciudad no solo estaba junto al agua, estaba organizada con el agua. Las chinampas, los campos agrícolas artificiales, se expandieron alrededor de la ciudad. Eran auténticas fábricas de alimento. Su productividad era tan alta que podían sostener una población urbana grande. Maíz, verduras, flores y plantas medicinales crecían cerca del núcleo urbano. El abastecimiento estaba integrado al diseño territorial. Producción y consumo no estaban separados por grandes distancias. Era eficiencia ecológica. A medida que la población crecía, también lo hacía la complejidad urbana. Aparecieron barrios especializados, zonas de mercado, espacios ceremoniales y centros administrativos. No era un asentamiento caótico, era una ciudad estructurada. El centro ceremonial comenzó a tomar forma con templos y plataformas. La arquitectura religiosa fue ganando altura y presencia. Construir templos no era solo acto espiritual, era afirmación política. La ciudad debía mostrar su vínculo con lo divino. Durante esta etapa, los mexica todavía no dominaban la región. Estaban integrados en sistemas de poder mayores y, en ciertos periodos, pagaban tributo a ciudades más fuertes. Pero su posición fue mejorando gracias a su capacidad militar. Su reputación como guerreros eficaces creció. Fueron contratados como aliados en conflictos regionales. Participar en guerras ajenas les dio experiencia, prestigio y contactos políticos. Aprendieron cómo funcionaba el equilibrio de poder del valle. La diplomacia comenzó a jugar un papel clave. Los matrimonios políticos con linajes influyentes reforzaron legitimidad. Integrarse por sangre era una forma de integrarse por poder. El mercado de la ciudad se volvió un punto central de actividad. Comerciantes traían productos de distintas regiones, alimentos, textiles, cerámica, herramientas y bienes de prestigio. El comercio cotidiano era intenso y organizado. La vida urbana incluía normas claras. Había orden, regulación de espacios y control de actividades. La autoridad local supervisaba barrios y funciones. La disciplina social era valorada. La educación de jóvenes nobles incluía formación militar, religiosa y administrativa. Preparar líderes era tarea intencional. El poder no debía quedar sin formación. Los templos crecían por etapas. Muchas pirámides eran ampliadas varias veces, construyendo capas sobre estructuras anteriores. Cada ampliación marcaba una fase de poder y devoción. La identidad mexica se reforzaba con ritual, símbolo y narrativa de origen. No eran simplemente habitantes de una ciudad nueva, eran el pueblo elegido por su Dios guía. Esa convicción fortalecía cohesión interna. Con el paso de las generaciones, Tenochtitlán dejó de ser asentamiento tolerado y comenzó a ser actor político relevante. De ciudad tolerada a ciudad respetada. Y pronto, de respetada a dominante. El crecimiento de Tenochtitlan no fue solo urbano y económico, fue también militar y político. Durante generaciones, los mexica habían servido como aliados guerreros de potencias regionales. Habían aprendido tácticas, observado estrategias y entendido cómo funcionaba el poder en el Valle de México. Llegó un momento en que dejaron de ser auxiliares y comenzaron a ser protagonistas. La región estaba formada por múltiples ciudades-estado, con rivalidades constantes. Ninguna dominaba completamente a todas las demás de forma estable.
Ese equilibrio inestable creó oportunidades. Los mexica supieron leerlas. El punto de inflexión llegó cuando Tenochtitlan participó en un conflicto decisivo contra un poder dominante regional. En lugar de actuar solo como fuerza contratada, negoció alianzas estratégicas con otras ciudades que también querían romper ese dominio. La guerra dejó de ser servicio, pasó a ser proyecto propio. De esa coyuntura nació una alianza política y militar que cambiaría la historia regional, la llamada Triple Alianza. Varias ciudades poderosas unieron fuerzas con acuerdos de reparto de poder, tributo y territorio. No era una fusión cultural total, sino un pacto estratégico. La Triple Alianza permitió coordinar ejércitos, recursos y objetivos. La guerra dejó de ser local y pasó a ser expansión organizada. A partir de ahí, comenzó la fase imperial mexica, que hoy conocemos como azteca. Las campañas militares se volvieron frecuentes y planificadas. El objetivo no siempre era destruir ciudades, sino someterlas y convertirlas en tributarias. El tributo en alimentos, bienes, textiles y objetos valiosos alimentaba la capital y reforzaba el poder central. La guerra tenía también dimensión ritual. Capturar prisioneros importantes era un objetivo clave. El prestigio del guerrero dependía de su capacidad de captura, no solo de combate. La guerra era mérito social además de herramienta política. El entrenamiento militar comenzó desde la juventud. Existían centros educativos donde los jóvenes aprendían disciplina, combate y deber cívico. La guerra era parte de la identidad ciudadana. Las órdenes militares de élite surgieron como cuerpos especializados con insignias y atuendos distintivos. No solo combatían, representaban honor y estatus. La identidad guerrera era visible. La expansión territorial fue rápida en términos históricos. Ciudad tras ciudad fue incorporada mediante derrota o presión diplomática. Algunas resistieron con dureza, otras aceptaron para evitar destrucción. El sistema de tributo fue estructurado. Cada territorio sometido debía entregar productos específicos según su capacidad regional: cacao, algodón, plumas finas, alimentos, cerámica o metales. Era una economía imperial basada en flujo de bienes hacia el centro. Para controlar territorios lejanos, no siempre instalaban colonos. Muchas veces mantenían gobernantes locales bajo supervisión. Era más eficiente gobernar a través de estructuras existentes. Sin embargo, este sistema generó resentimiento en algunas regiones. El tributo pesado y las exigencias militares podían crear tensiones. El imperio crecía, pero no siempre con lealtad profunda. Tenochtitlan se convirtió en el núcleo del poder. Su influencia política superó a sus aliados originales. La ciudad pasó a ser cabeza visible del sistema imperial. La propaganda ritual y arquitectónica acompañó la expansión. Grandes templos, ceremonias masivas y símbolos de poder reforzaban la imagen de dominio legítimo. La guerra no era caos continuo, era instrumento calculado de construcción imperial. En pocas generaciones, un pueblo migrante convertido en ciudad isleña se convirtió en potencia regional dominante. El imperio azteca había nacido. El imperio azteca no fue solo un sistema militar y político, fue una sociedad compleja, estructurada y profundamente organizada, donde cada persona tenía un lugar definido dentro del orden colectivo. Comprender cómo vivían, trabajaban y se organizaban permite entender por qué su civilización pudo sostener una capital enorme y campañas militares constantes. La sociedad estaba organizada en niveles claros. En la parte superior se encontraba el gobernante supremo, junto con la nobleza, los altos sacerdotes y los mandos militares. No eran solo privilegiados,
Eran también responsables de gobierno, ritual y estrategia. La nobleza tenía acceso a educación formal, entrenamiento militar avanzado y formación religiosa. Desde jóvenes eran preparados para dirigir. El liderazgo no se improvisaba, se entrenaba. Debajo de la nobleza estaba el amplio grupo de la población común: agricultores, artesanos, constructores y trabajadores urbanos. Eran la base productiva real del imperio. Sin su trabajo, la ciudad no funcionaba. Existían también comerciantes de larga distancia, con estatus especial. No eran simples vendedores locales, eran agentes de intercambio interregional. Viajaban lejos, traían bienes valiosos y también información política. El comercio era también inteligencia. Los artesanos especializados tenían prestigio según su oficio. Trabajar metales, plumas finas, cerámica decorada o textiles complejos requería habilidad y formación. El arte era trabajo técnico. La base de la vida diaria era la familia y el barrio. Los barrios tenían organización interna, autoridades locales y espacios comunes. La vida urbana estaba regulada. La educación era obligatoria en la sociedad azteca, algo poco común en muchas culturas antiguas. Existían centros educativos diferenciados. Los hijos de nobles asistían a escuelas de formación política y religiosa. Los hijos de la población común recibían educación práctica, moral y militar básica. La disciplina era valor central. Se enseñaba obediencia, autocontrol y responsabilidad social. La conducta individual tenía impacto colectivo. 1. El trabajo agrícola seguía siendo esencial incluso para la ciudad. Las chinampas producían gran parte del alimento urbano. Muchos habitantes urbanos mantenían vínculo con producción agrícola. La alimentación incluía maíz, frijoles, verduras, chiles y productos del lago. La dieta era variada y adaptada al entorno. La cocina tenía tradición y técnica. Los mercados eran centros vitales de la vida diaria. No solo eran lugares de compra y venta, sino espacios sociales. Había regulación, normas y supervisión. El comercio estaba organizado. Las normas legales eran estrictas. El robo, el fraude y ciertos delitos recibían castigos severos. El orden social era prioridad estatal. La ley protegía el funcionamiento colectivo. El matrimonio era institución importante y regulada. Formar familia implicaba deber económico y social. La vida adulta estaba ligada a responsabilidad comunitaria. Las mujeres desempeñaban papeles clave en hogar, tejido, comercio local y transmisión cultural. No estaban excluidas de la economía doméstica productiva. Las festividades religiosas marcaban el calendario social. Muchas celebraciones incluían música, danza, comida y ritual. El tiempo festivo era parte del orden cultural. La higiene y el orden urbano eran valorados. Había normas sobre limpieza y mantenimiento de espacios. La ciudad debía funcionar. La vida cotidiana no era caótica ni primitiva. Era estructurada, regulada y culturalmente rica. El imperio no se sostenía solo con ejércitos. Se sostenía con sociedad organizada. Para los aztecas, la religión no era una parte separada de la vida. Era la estructura que daba sentido a todo. La guerra, la agricultura, el calendario, la política y la identidad colectiva estaban conectadas con su visión sagrada del universo. Vivir era participar en un equilibrio cósmico que debía mantenerse mediante ritual, ofrenda y disciplina. El universo, según su cosmovisión, había pasado por varias eras anteriores, varios soles, cada uno terminado por una catástrofe. El mundo actual era el resultado de un sacrificio divino previo. Los dioses habían entregado su energía para que el sol se moviera. Por tanto, la humanidad tenía una deuda sagrada: sostener el orden cósmico. Esta idea de deuda ritual es clave
para entender su sistema religioso. Los sacrificios y ofrendas no se veían como crueldad gratuita, sino como mantenimiento del universo. Sin energía ofrecida, el orden podía colapsar. El panteón azteca era amplio. No existía un único dios, sino múltiples deidades con funciones específicas. Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, era uno de los más importantes para los mexica. Representaba energía, expansión y destino del pueblo. Otro dios central era Tlaloc, asociado a la lluvia y la fertilidad agrícola. Su culto estaba ligado a la supervivencia alimentaria. Sin lluvia, no había cosecha. Su importancia era práctica y espiritual. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representaba conocimiento, viento y orden civilizador. Era una deidad compleja, vinculada a sabiduría y creación. Su figura aparece en varias culturas mesoamericanas, no solo azteca. También existían deidades de la tierra, del maíz, de la luna, del comercio, de la artesanía y de la muerte. El mundo sagrado cubría todos los aspectos de la vida. No había esfera neutral. Los templos eran centros rituales y políticos. Las grandes pirámides escalonadas sostenían santuarios en la parte superior. Subir al templo era acercarse al plano divino. El espacio ritual estaba elevado. Las ceremonias seguían calendarios precisos. El año ritual estaba dividido en ciclos con festividades específicas. Cada período tenía ritos, ofrendas y celebraciones propias. El tiempo era sagrado y estructurado. Los sacerdotes tenían papel fundamental. Eran guardianes del calendario, del ritual y de la interpretación simbólica. Su formación era larga y exigente. La exactitud ritual era esencial. Los sacrificios humanos, tema frecuentemente mal simplificado, formaban parte de ciertos rituales estatales importantes. No eran eventos cotidianos constantes, pero sí significativos en ceremonias mayores. Tenían función cósmica dentro de su sistema de creencias. Muchos prisioneros de guerra eran destinados a estos rituales. Por eso, la captura en combate tenía valor especial. Guerra y religión estaban conectadas. Además de sacrificios humanos, existían muchas otras ofrendas, alimentos, flores, objetos, sangre ritual voluntaria y bienes valiosos. El sistema ritual era amplio, no único. La música, la danza y el canto formaban parte de las ceremonias. El ritual era experiencia colectiva, no acto silencioso. Participar reforzaba identidad. El calendario religioso y el calendario agrícola funcionaban juntos. Sembrar, cosechar y celebrar estaban sincronizados con ciclos sagrados. El tiempo era orden cósmico aplicado a la vida diaria. Los augurios, señales y observaciones celestes influían en decisiones importantes. El universo enviaba mensajes que debían interpretarse correctamente. Desde fuera, este sistema puede parecer extremo. Desde dentro, era coherente, estructurado y lógico dentro de su marco cosmológico. No sacrificaban por violencia. Sacrificaban por equilibrio según su creencia. Entender esto no es justificarlo, es comprenderlo históricamente. Aunque la civilización azteca es recordada sobre todo por su poder militar y su religión ritual, también desarrolló sistemas de conocimiento muy precisos basados en la observación, el cálculo y la experiencia acumulada. Su ciencia no se expresó en libros teóricos como en otras partes del mundo, pero sí en calendarios complejos, medicina práctica y conocimiento astronómico aplicado. El tiempo ocupaba un lugar central en la cultura azteca. No era solo una medida de días, sino una estructura sagrada que organizaba rituales, decisiones políticas y actividades agrícolas. Para medirlo,
Utilizaban más de un calendario funcionando de forma simultánea. Existía un calendario solar de 365 días, dividido en meses rituales con festividades específicas. Este calendario estaba ligado a las estaciones, a la agricultura y a los grandes rituales públicos. Marcaba el ritmo anual de la vida colectiva. Paralelamente, funcionaba un calendario ritual de 260 días, formado por la combinación de números y signos simbólicos. Este calendario se usaba para adivinación, elección de fechas propicias y decisiones ceremoniales. Cada día tenía identidad simbólica propia. La combinación de ambos calendarios generaba ciclos mayores que se repetían tras largos periodos. Esta intersección de ciclos creaba una estructura temporal compleja y significativa. El tiempo tenía cualidad, no solo cantidad. Los sacerdotes especialistas interpretaban estos ciclos. Elegir el día correcto para una ceremonia o decisión política era fundamental. El error calendárico era considerado peligroso. La observación del cielo también era importante. Seguían movimientos del Sol, la Luna y ciertos planetas visibles. Detectaban patrones y repetición. No era astronomía abstracta, era astronomía funcional. Los templos y centros ceremoniales podían estar alineados con posiciones solares específicas en el horizonte. La arquitectura servía como marcador astronómico. Construir era también medir el cielo. Los eclipses y fenómenos celestes eran observados con atención y carga simbólica. No eran vistos como simples eventos físicos, sino como señales con significado. El conocimiento botánico fue otro campo destacado. Los aztecas clasificaron plantas por uso alimentario, medicinal y ritual. Su herbolaria era extensa. Muchas plantas se utilizaban para tratar dolor, inflamación e infecciones. Existían especialistas médicos que combinaban tratamientos vegetales con prácticas rituales. La salud era entendida como equilibrio físico y espiritual. La medicina era integral dentro de su marco cultural. La cirugía básica también estaba presente. Curación de heridas, inmovilización de fracturas y tratamientos prácticos. Parte de este conocimiento fue registrado posteriormente por cronistas. El conocimiento geográfico era detallado. Reconocían rutas, ecosistemas y zonas productivas con precisión. Los mapas pictográficos representaban territorios, tributos y caminos. No eran mapas modernos, pero sí herramientas informativas. La educación incluía memorización de historia, calendario y normas. La tradición oral era método principal de transmisión científica y cultural. La memoria entrenada era herramienta intelectual clave. Los códices manuscritos pictográficos registraban información histórica, ritual y administrativa. No eran escritura fonética completa, pero sí sistemas de registro visual estructurado. El conocimiento azteca no separaba ciencia y religión como en la modernidad. Observar el cielo, clasificar plantas y calcular ciclos era al mismo tiempo acto práctico y acto sagrado. No buscaban explicar el universo solo para entenderlo. Lo estudiaban para vivir dentro de él correctamente. La ciencia azteca fue ciencia aplicada a calendario, salud y agricultura. Método sin laboratorio. Observación sin telescopio. Precisión sin ecuaciones escritas. Y aún así, notablemente eficaz. El imperio azteca no solo se sostuvo con guerra y religión, se sostuvo, sobre todo, con una economía dinámica, organizada y sorprendentemente compleja. Aunque no utilizaban moneda acuñada como en Eurasia, sí desarrollaron un sistema de intercambio, tributo y mercado que mantenía en movimiento recursos a gran escala. La base económica seguía siendo la agricultura. Las chinampas, esos campos artificiales construidos en el lago, eran extremadamente productivas.
Permitían varias cosechas al año y abastecían a una ciudad que llegó a tener cientos de miles de habitantes. Era una agricultura intensiva y planificada. El maíz era el alimento central, pero también cultivaban frijoles, calabaza, chiles, tomates y una gran variedad de plantas. El lago ofrecía peces, aves acuáticas y otros recursos. La combinación de agricultura y entorno lacustre hacía de Tenochtitlan una ciudad bien abastecida. Sin embargo, la economía azteca no se limitaba a la producción local. El comercio regional era intenso. Existían mercados diarios donde se intercambiaban alimentos, herramientas, textiles y productos artesanales. Algunos mercados eran pequeños y locales, pero otros alcanzaban dimensiones impresionantes. Había mercados tan grandes que reunían a miles de personas en un solo día. Estaban organizados por secciones: alimentos, cerámica, metales, telas, animales, especias. El orden era estricto. Había normas sobre pesos, calidad y comportamiento. Funcionarios supervisaban para evitar fraude. El mercado era institución regulada, no caos improvisado. El trueque era común, pero también existían formas de valor aceptadas ampliamente. Ciertas semillas de cacao, por ejemplo, funcionaban como unidad de intercambio en muchas transacciones pequeñas. No era moneda estatal acuñada, pero sí medio práctico de valoración. Los comerciantes de larga distancia, conocidos por su papel estratégico, viajaban a regiones lejanas para traer bienes exóticos, plumas finas, piedras preciosas, cacao, algodón y metales. Su actividad no era solo económica, también traían información sobre territorios y posibles conflictos. Eran comerciantes e informantes. El sistema de tributo era una pieza central del imperio. Las regiones conquistadas debían entregar periódicamente productos específicos según su capacidad productiva. Algunas enviaban cacao, otras algodón, otras metales o alimentos. Este tributo alimentaba la capital y sostenía la élite gobernante, los templos y el ejército. También financiaba ceremonias públicas. El flujo de recursos hacia Tenochtitlán era constante. El tributo no siempre generaba lealtad. En algunas regiones generaba resentimiento, pero desde el punto de vista administrativo era eficiente. Permitía concentración de riqueza sin desplazar toda la población. Los artesanos urbanos producían bienes de alta calidad, objetos de pluma, metal trabajado, cerámica decorada y textiles finos. La especialización aumentaba calidad y prestigio. La economía también incluía trabajo colectivo para construcción y mantenimiento de infraestructuras. No todo era intercambio comercial. Parte del sistema era obligación comunitaria. Las rutas comerciales conectaban el valle con regiones costeras y montañosas. Aunque no existía una red de caminos tan monumental como en los Andes, sí había rutas organizadas y seguras para circulación. La abundancia de bienes en los mercados impresionó a observadores externos posteriores. La variedad y orden demostraban sofisticación económica. El imperio azteca combinó agricultura intensiva, tributo imperial y comercio dinámico. No era una economía primitiva, era una economía urbana y expansiva, y su capital era su centro neurálgico. El poder del imperio azteca no se construyó únicamente con diplomacia y comercio, se construyó en gran medida con disciplina militar y expansión estratégica. La guerra no era un episodio ocasional, era parte estructural del sistema político, económico y religioso. Desde jóvenes, los varones recibían formación militar básica. La educación incluía resistencia física, uso de armas y disciplina colectiva. Convertirse en guerrero no era solo una opción profesional, era un deber cívico. La guerra tenía varios objetivos. El primero era expandir territorio y asegurar tributo. El segundo,
capturar prisioneros para ceremonias rituales. Y el tercero, consolidar prestigio personal y colectivo. El prestigio del guerrero se medía en capturas, no en muertes indiscriminadas. Esto influía en la forma de combatir. La habilidad consistía en dominar al enemigo vivo. El valor social estaba ligado a esta capacidad. Las armas incluían lanzas, escudos, hondas y espadas de madera con filos de obsidiana. Aunque no eran de metal, podían ser extremadamente cortantes. El equipo militar era funcional y adaptado al combate cuerpo a cuerpo. Existían órdenes guerreras de élite con atuendos distintivos. Estos guerreros destacados no solo combatían mejor, sino que representaban honor y jerarquía. La apariencia tenía significado social. Las campañas militares eran planificadas. Antes de atacar, se enviaban mensajes exigiendo sumisión. Si el territorio aceptaba, se integraba como tributario. Si rechazaba, comenzaba la campaña. La Triple Alianza coordinaba estas operaciones. Tenochtitlan, junto con sus aliados principales, distribuía responsabilidades y beneficios. El tributo obtenido se repartía según acuerdos políticos. La expansión fue rápida y extensa. Muchas ciudades del centro de México quedaron bajo dominio azteca en pocas décadas. Sin embargo, el imperio no era uniforme. Algunas regiones estaban firmemente controladas. Otras mantenían resentimiento latente. La logística militar incluía movilización rápida y conocimiento del terreno. Los ejércitos podían avanzar en grandes números, apoyados por recursos tributarios acumulados. La guerra también tenía dimensión ritual periódica, conocida como guerras floridas. Estas no siempre buscaban conquista territorial, sino captura ritual y mantenimiento del entrenamiento militar. Eran conflictos estructurados con reglas específicas. Este tipo de guerra muestra que el sistema bélico no era solo expansión económica, sino también mantenimiento ideológico y religioso. El éxito militar reforzaba la legitimidad del gobernante. Cada victoria era celebrada con ceremonia pública. El triunfo tenía significado político y sagrado. Sin embargo, el sistema tenía un punto débil: la dependencia del tributo y del miedo. Algunas regiones sometidas obedecían por obligación más que por lealtad. Esto generaba tensiones acumuladas. Un imperio construido sobre expansión constante necesita mantener ritmo. Cuando la expansión se detiene o se debilita, las fracturas internas pueden crecer. El ejército azteca fue eficaz, disciplinado y temido, pero también creó enemigos, y esos enemigos jugarían un papel decisivo en el futuro. A comienzos del siglo XVI, el imperio azteca dominaba gran parte del centro de Mesoamérica. Tenochtitlan era una de las ciudades más grandes y organizadas del continente. Su economía funcionaba, su ejército era temido, y su red de tributos mantenía recursos constantes hacia la capital. Desde dentro, el sistema parecía sólido, pero fuera del horizonte conocido por los mexica, se estaba gestando un acontecimiento que cambiaría radicalmente su historia. Los primeros europeos llegaron a las costas del Golfo de México en expediciones exploratorias. Para los pueblos mesoamericanos, estos hombres eran figuras desconocidas, vestían de forma extraña, portaban armas diferentes y viajaban en embarcaciones nunca vistas. No eran dioses, pero sí eran algo nuevo y desconcertante. Cuando los invasores comenzaron a avanzar hacia el interior, no lo hicieron solos. Encontraron rápidamente aliados entre pueblos que resentían el dominio azteca. Muchas regiones sometidas por tributo vieron en estos recién llegados una oportunidad para debilitar a Tenochtitlán. Aquí se revela una de las debilidades estructurales del imperio. Su poder estaba basado en sometimiento tributario, no siempre en integración leal. Eso generó alianzas inesperadas. El avance hacia la capital
No fue una marcha directa sin resistencia. Hubo combates, negociaciones y alianzas cambiantes. Algunas ciudades resistieron con dureza. Otras se unieron a los europeos por conveniencia estratégica. La llegada a Tenochtitlan fue un momento decisivo. La ciudad, con sus templos, canales y mercados, impresionó profundamente a los recién llegados. Era una metrópolis organizada, limpia y vibrante. El encuentro entre el gobernante azteca y los líderes europeos estuvo lleno de tensión, protocolo y malentendidos culturales. Cada parte interpretaba a la otra desde su propio marco mental. La diplomacia inicial fue frágil. La captura del gobernante azteca marcó un punto de quiebre. En una sociedad donde la autoridad tenía dimensión sagrada, la detención del líder generó inestabilidad inmediata. El equilibrio político comenzó a romperse. A esto se sumó un factor devastador: las enfermedades introducidas desde Europa. La población mesoamericana no tenía defensas frente a virus como la viruela. Las epidemias se propagaron rápidamente y redujeron la población en proporciones dramáticas. La guerra que siguió fue prolongada y brutal. No fue una batalla única, sino una serie de enfrentamientos, asedios y contraataques. La ciudad fue sitiada, sus accesos bloqueados y su abastecimiento interrumpido. El sistema acuático, que había sido ventaja defensiva, se convirtió en campo de combate. Canales y calzadas fueron escenario de lucha constante. La resistencia fue intensa, pero la combinación de divisiones internas, aliados indígenas del lado europeo, armas distintas y enfermedades debilitó progresivamente la defensa. Finalmente, Tenochtitlan cayó tras meses de asedio. La ciudad fue destruida en gran parte y posteriormente reconstruida bajo nuevo dominio. La caída no fue solo militar, fue demográfica, fue política, fue simbólica. El imperio, que había crecido en pocas generaciones, colapsó en un período relativamente corto. Pero la historia no terminó ahí. Lo que cayó fue la estructura imperial, no el pueblo. La caída de Tenochtitlan no significó la desaparición inmediata del pueblo mexica. Lo que terminó fue la estructura imperial que dominaba el centro de Mesoamérica. Pero la población, sus tradiciones y su memoria histórica continuaron existiendo bajo nuevas condiciones. Tras la conquista, la ciudad fue prácticamente arrasada y reconstruida sobre sus ruinas. Donde antes se alzaban templos dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, comenzaron a levantarse edificios del nuevo orden político y religioso. La capital azteca se transformó en centro del poder colonial. La reorganización no fue solo arquitectónica, fue social y económica. El sistema de tributo imperial fue sustituido por nuevas formas de extracción de recursos. La estructura administrativa indígena fue modificada, aunque en algunos casos se mantuvieron autoridades locales bajo supervisión externa. Las epidemias continuaron afectando de manera devastadora a la población. La disminución demográfica alteró profundamente la estructura social. Comunidades enteras desaparecieron o quedaron reducidas a una fracción de su tamaño original. Sin embargo, muchos elementos culturales sobrevivieron aunque transformados. Las lenguas indígenas continuaron hablándose. El náhuatl, idioma de los mexica, siguió siendo vehículo de comunicación y registro durante generaciones. Las tradiciones agrícolas persistieron. Las chinampas siguieron utilizándose en ciertas zonas. La experiencia acumulada en el manejo del entorno no desapareció porque era práctica y eficaz. La religión sufrió una transformación profunda. Los templos principales fueron destruidos y se introdujo una nueva religión dominante. Pero muchas prácticas y símbolos indígenas se integraron en nuevas formas rituales. Se produjo un proceso de sincretismo cultural. Las fiestas agrícolas y comunitarias continuaron celebrándose
aunque adaptadas a nuevas referencias religiosas. La memoria cultural se conservó bajo capas de reinterpretación. Los códices indígenas, aunque muchos fueron destruidos, dejaron testimonio de la visión histórica propia. Algunos cronistas indígenas registraron la historia mexica desde su perspectiva, preservando narrativas que de otro modo se habrían perdido. La organización comunitaria local mostró resiliencia a nivel de barrio y familia. Muchas prácticas cotidianas siguieron vigentes. El tejido social no desapareció completamente. El arte también sobrevivió. Técnicas de cerámica, tejido y trabajo en pluma continuaron practicándose. La identidad visual se adaptó, pero no se extinguió. A lo largo de los siglos, el recuerdo del Imperio Mexica se convirtió en parte de la identidad histórica de la región. La memoria de Tenochtitlán no fue borrada del todo. Se transformó en relato histórico transmitido por generaciones. Hoy, el legado azteca es visible no solo en ruinas arqueológicas, sino en lengua, cultura popular, tradiciones y memoria colectiva. El águila sobre el cactus, símbolo fundacional, permanece en la bandera moderna de México como recordatorio de ese origen. La historia azteca no terminó con la conquista, cambió de forma, pasó de imperio dominante a cultura resistente, y en esa transformación sobrevivió. Aunque el imperio azteca cayó en el siglo XVI, su influencia no desapareció con la destrucción de Tenochtitlan. El legado mexica continúa presente de muchas formas en la cultura, la lengua, el territorio y la identidad del México contemporáneo y de otras regiones de Mesoamérica. Uno de los legados más visibles es el idioma náhuatl. A pesar de los siglos transcurridos, sigue siendo hablado por cientos de miles de personas. No es una lengua muerta ni puramente académica. Es una lengua viva que mantiene estructuras, conceptos y formas de ver el mundo heredadas de la tradición mexica. Muchas palabras de uso cotidiano provienen del náhuatl y han pasado incluso a otros idiomas. Nombres de alimentos, animales y lugares mantienen esa raíz lingüística. La lengua es uno de los vehículos más poderosos de continuidad histórica. El símbolo fundacional de la ciudad, el águila sobre el cactus, permanece como emblema nacional. No es un simple recuerdo decorativo, es una referencia directa al mito de origen mexica. La identidad moderna reconoce esa herencia. Las técnicas agrícolas tradicionales, especialmente en zonas lacustres, siguen practicándose en algunos lugares. Las chinampas, aunque reducidas en extensión, aún existen y demuestran la eficacia de una tecnología ecológica desarrollada hace siglos. Las tradiciones festivas también conservan elementos prehispánicos integrados en celebraciones actuales. Música, danza y organización comunitaria muestran capas culturales superpuestas a lo largo del tiempo. La arqueología ha permitido redescubrir partes de la antigua capital. Excavaciones bajo la actual ciudad han revelado estructuras, esculturas y objetos que confirman la magnitud arquitectónica y artística de Tenochtitlan. El estudio histórico moderno ha revisado visiones simplificadas del imperio. Hoy se entiende mejor su complejidad política, económica y religiosa. La imagen de sociedad primitiva ha sido reemplazada por la de civilización urbana avanzada. En el ámbito cultural, la estética azteca ha influido en arte, diseño y representación simbólica contemporánea. Motivos geométricos, figuras de deidades y elementos rituales aparecen reinterpretados en distintos contextos. El sistema educativo actual incluye el estudio de la historia mexica como parte fundamental de la identidad nacional. La memoria del imperio forma parte del relato histórico oficial. Al mismo tiempo, el legado no es solo monumental, es cotidiano. Está en comunidades que mantienen tradiciones agrícolas, en hablantes de náhuatl, en prácticas comunitarias heredadas. La cosmovisión mesoamericana
basada en equilibrio con la naturaleza y ciclos temporales, ha sido objeto de interés en debates actuales sobre sostenibilidad y relación con el entorno. También se ha producido una reevaluación ética y académica sobre los sacrificios rituales, buscando comprenderlos dentro de su contexto histórico sin reducir la civilización únicamente a ese aspecto. El mundo azteca fue más que guerra y ritual. Fue organización urbana, comercio dinámico, calendario preciso y estructura social disciplinada. Hoy, su legado sigue siendo parte activa de la identidad cultural. Un imperio cayó, una memoria permanece, y esa memoria sigue evolucionando. Cuando observamos el imperio azteca en su momento de máxima expansión, vemos una estructura impresionante, una capital gigantesca construida sobre el agua, una red de ciudades tributarias, un ejército disciplinado y una economía dinámica basada en agricultura intensiva y comercio organizado. Sin embargo, como todo gran sistema histórico, su poder incluía también vulnerabilidades internas. Una de sus mayores fortalezas fue su capacidad de adaptación. Los mexica no comenzaron como potencia dominante, sino como grupo migrante subordinado. Supieron aprender de otros pueblos mesoamericanos, integrar conocimientos y perfeccionar estructuras ya existentes. Su ascenso fue rápido porque absorbieron experiencia ajena y la organizaron mejor. Otra fortaleza clave fue la organización urbana. Tenochtitlan no era una ciudad improvisada, era planificada, limpia y eficiente. Sus canales, calzadas y mercados demostraban alto nivel administrativo. Mantener una población tan numerosa requería coordinación constante. El sistema de tributo también fue una fortaleza económica. Permitía concentrar recursos sin desplazar poblaciones enteras. El flujo continuo de bienes hacia la capital alimentaba ejército, templos y élites. Era una maquinaria fiscal eficaz. La disciplina social y la educación obligatoria contribuyeron a estabilidad interna. Desde jóvenes, los ciudadanos aprendían deberes, normas y valores. El orden no dependía solo del castigo, sino de formación cultural. Sin embargo, muchas de estas fortalezas contenían en sí mismas fragilidad potencial. El sistema tributario, aunque eficiente, generaba resentimiento en territorios sometidos. Algunas regiones obedecían por obligación y temor, no por lealtad profunda. Cuando surgió oportunidad de rebelión, ese resentimiento acumulado se transformó en alianza contra el centro. El imperio no integró completamente a todos los pueblos conquistados. Mantuvo estructuras locales, pero exigía tributo constante. Esto permitía expansión rápida, pero limitaba cohesión emocional del sistema. Otra debilidad fue la centralización simbólica del poder. La figura del gobernante tenía dimensión sagrada. Si el líder era capturado o desacreditado, el impacto político era enorme. El sistema dependía fuertemente de autoridad central. La guerra constante también implicaba desgaste. Un imperio expansivo necesita mantener ritmo de conquistas para sostener prestigio y flujo de tributo. Cuando la expansión se detiene, la presión interna aumenta. La religión estatal, tan importante para cohesión, también generaba temor en pueblos vecinos. Los sacrificios rituales podían reforzar identidad interna, pero también alimentar enemistades externas. El sistema militar era fuerte en combate mesoamericano tradicional, pero no estaba preparado para armas, tácticas y enfermedades externas desconocidas. No fue falta de valentía, sino choque tecnológico y biológico. Las epidemias, especialmente la viruela, afectaron de forma devastadora a la población. Ninguna estructura administrativa puede resistir colapso demográfico masivo. La combinación de aliados indígenas resentidos, nuevas armas y epidemias creó una tormenta perfecta. No fue una sola causa, sino convergencia de factores.
El imperio azteca fue fuerte, organizado y expansivo, pero también estaba construido sobre equilibrios delicados. Y cuando esos equilibrios se rompieron, el sistema no pudo sostenerse. Sin embargo, su caída política no borró su influencia cultural. La historia del imperio terminó. La historia del pueblo continuó. Tras la caída de Tenochtitlan, la ciudad no desapareció físicamente del mapa. Fue destruida en gran parte, sí, pero sobre sus restos comenzó a levantarse una nueva urbe. Las piedras de los templos fueron reutilizadas para construir edificios del nuevo orden. Las calzadas se adaptaron. Los canales fueron modificados. La antigua capital mexica se transformó gradualmente en el corazón de un nuevo sistema político. Pero, aunque la arquitectura cambió, el suelo seguía siendo el mismo. Bajo las nuevas construcciones permanecían capas de historia. Y durante siglos, esa memoria quedó parcialmente enterrada, tanto física como simbólicamente. La narrativa dominante durante mucho tiempo describió a los aztecas de forma simplificada, un imperio guerrero, ritualista y brutal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la investigación arqueológica e histórica comenzó a revelar una realidad más compleja. Bajo la imagen reducida, había una civilización urbana sofisticada, con administración estructurada, educación obligatoria, comercio regulado y conocimiento astronómico avanzado. Las excavaciones en el centro histórico moderno han sacado a la luz templos, esculturas monumentales y ofrendas enterradas que confirman la magnitud ritual y arquitectónica de la antigua ciudad. Cada descubrimiento no solo aporta información técnica, sino que reconstruye identidad. El Templo Mayor, por ejemplo, mostró capas superpuestas de ampliaciones. Cada fase representaba una etapa política distinta. La ciudad crecía en vertical, reconstruyéndose sobre sí misma. Esa misma lógica parece repetirse en la historia. Una ciudad sobre otra, una cultura sobre otra, pero sin desaparición total. El mito fundacional del águila sobre el nopal nunca desapareció. Se integró en la identidad nacional moderna, un símbolo antiguo transformado en emblema contemporáneo. La historiografía también evolucionó. Ya no se estudia a los aztecas únicamente desde la mirada externa de los conquistadores, sino incorporando fuentes indígenas, códices y relatos propios. Esto permite reconstruir su visión del mundo desde dentro. Además, el estudio comparado de civilizaciones ha colocado al imperio azteca dentro del grupo de grandes sistemas urbanos del mundo premoderno. No como anomalía exótica, sino como estructura compleja con lógica interna propia. Hoy entendemos que la violencia ritual, aunque real, no define por sí sola a la civilización. La misma sociedad que practicaba sacrificios también organizaba mercados masivos, educaba a su población y gestionaba recursos de manera eficiente. La memoria azteca ya no es solo relato trágico de caída, sino también ejemplo de capacidad urbana, resiliencia cultural y sofisticación mesoamericana. Tenochtitlan no es solo ruina, es capa viva bajo la ciudad actual, es símbolo que sigue hablando. La historia de los aztecas es una historia de ascenso vertiginoso y caída dramática, pero también de transformación profunda. Un pueblo migrante llegó a un valle complejo, construyó una ciudad sobre el agua y en pocas generaciones se convirtió en el centro de un imperio. Su capital fue una de las mayores urbes del mundo de su tiempo. Sus mercados impresionaban por organización y abundancia. Su calendario medía el tiempo con precisión simbólica. Su sociedad educaba a sus jóvenes en disciplina y deber. Su ejército expandió fronteras con estrategia. Al mismo tiempo, su sistema dependía de equilibrios delicados, tributo constante, cohesión ritual, autoridad central fuerte. Cuando esos equilibrios se quebraron por alianzas externas, enfermedades devastadoras y choque cultural,
el imperio colapsó con rapidez. Pero la caída política no borró la identidad. El náhuatl sigue vivo. Los símbolos permanecen. Las tradiciones evolucionaron. Y la memoria de Tenochtitlan sigue emergiendo bajo la ciudad moderna. Mirar a los aztecas no es solo observar un imperio antiguo, es reflexionar sobre cómo se construye el poder, cómo se sostiene y cómo se transforma. Es entender que las civilizaciones no desaparecen por completo, cambian de forma, se adaptan y continúan influyendo siglos después. La historia azteca nos recuerda que incluso en la destrucción puede existir continuidad, que los imperios pueden caer, pero las culturas pueden sobrevivir, y que bajo cada ciudad moderna puede latir una historia antigua esperando ser recordada. Gracias por acompañar este recorrido completo por el mundo azteca. Nos vemos en el próximo viaje histórico.